Sean bienvenidos a esta segunda semana de trabajo de la Prepa en línea SEP, módulo 15. En esta segunda semana he preparado para ustedes una presentación por medio de la cual espero que queden resueltas la mayoría de las dudas que puedan surgir, que puedan generarse durante esta semana. Muy bien, pues bueno, vamos a compartir esa presentación. A ver, por aquí está, por aquí lo tenemos. Y aquí está. Como decíamos entonces, estamos en el módulo 15, unidad 1, transformaciones de la materia y energía en el entorno natural y sus implicaciones sociales. Esta es la segunda semana de trabajo con el grupo M15 C1 G12 007. El día de hoy es 9 de enero de 2019. ¿Cuál es el orden del día? Es decir, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar en este video? Es la bienvenida a la segunda semana de trabajo, actividades integradoras. Vean, revisaremos las dos actividades integradoras. Vamos a comentar un poquito de los foros, tanto de clase como de debate, y las actividades formativas. Bueno, antes que nada, es un gusto para mí nuevamente reintegrarnos después de este merecido descanso que tuvimos, y felicitarlos a todos ustedes, deseándoles que tengan un gran año. Este año sea de lo mejor para cada uno de nosotros, y que todos ustedes logren todas sus metas. Pues bien, empezamos entonces revisando las actividades integradoras. La primera actividad integradora se llama Mi ecosistema. ¿Qué vamos a hacer en esa actividad integradora? Entregar una infografía en la que vamos a representar y explicar 3 niveles referentes al lugar donde se vive. Vean ustedes, vamos a explicar los elementos de la biosfera, bioma del lugar donde se habita y su ecosistema. No es lo mismo biosfera y ecosistema, como ya por ahí habíamos comentado en un foro, en el foro de Aprendiendo Ciencias. Una compañera, no recuerdo el nombre, me hizo una pregunta muy buena. Ella decía que le parecía básicamente lo mismo, si mal no recuerdo, entre bioma y ecosistema. Y no es así. Por ahí también les compartí, les pusimos la definición de cada una de ellas, de cada uno de estos conceptos, y a grandes rasgos podíamos observar que el bioma era un conjunto de ecosistemas, por lo tanto pues es más grande, digamos. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Una reflexión sobre cómo funciona el ecosistema donde ustedes habitan. Miren, ¿qué más les puedo comentar? Les puedo comentar que hasta el momento pues van pocas actividades integradoras entregadas de mi ecosistema. Algunas han sido muy buenas, otras pues pueden mejorar y llegar a serlo también. Pero lo que sí les recomiendo es que investiguen bien, por favor, cómo se debe hacer una infografía. La plataforma nos sugiere algunos sitios, algunos lugares donde podemos aprender a hacerlo, aunque ustedes, si mal no recuerdo, ya lo hicieron también en el módulo 14. Bueno, ¿cuál es la finalidad de una infografía? Una infografía tiene la finalidad de comunicar un conjunto de información de manera muy rápida, fácil y entendible para cierto grupo de personas. Las infografías normalmente nacieron para personas que no tenían mucho tiempo de leer o que posiblemente tenían dificultades para hacerlo, por ejemplo, obreros en una fábrica. Si a este grupo de personas necesitamos comunicarles cierta información y tienen cierta dificultad también para leer, ¿cómo hacerlo? Pues por medio de gráficas, por medio de dibujos. Entonces, es por eso que la infografía debe ser clara, directa, con una buena cantidad, un buen balance, digamos así, entre gráficas y texto. Poco texto, más gráficas, que se entienda
con una sola pasada podemos decir, las personas puedan observarlo, puedan ver de qué se trata y entender. No es aconsejable, aunque pueden hacerlo, poner una gran cantidad de texto. ¿Por qué? Pues porque las personas a las cuales está referido o más bien a las personas a las cuales está dedicado esta infografía, no la van a leer. La infografía también debe ir en una sola hoja, es decir, es un cartel. No podemos hacer muchas hojas porque nuevamente no cumplimos con el objetivo. Si ustedes hacen muchas hojas para comunicar una idea a cierto grupo de trabajadores, decía como obreros, nuevamente no tienen tiempo, no tienen ganas y no van a leerla. Entonces debe ser algo rápido, una sola hoja. De manera práctica, para los trabajos que me están entregando ustedes, miren, pueden ser de la siguiente forma. Puede ser que me entreguen una sola hoja donde está su infografía de hecho, que la pueden hacer, por ejemplo, pues donde les sea más fácil, en Word, en Pictoshop, por ejemplo, salen muy bien. Pero decía, ¿cómo deben hacerla? En la infografía en sí misma deben incluir sus datos. Hay quien me ha entregado un Word y me entrega una primera hoja con sus datos, datos de lo que están haciendo, de la primera actividad, ecosistema. No hay ningún problema. En la segunda hoja me entregan lo que es en sí misma la infografía. Y hay quien todavía utiliza una tercera hoja para poner la reflexión que se les está pidiendo. No hay ningún problema. No hay ningún problema siempre y cuando una sola hoja sea donde ustedes me están poniendo todos los elementos que se les están pidiendo por medio de la plataforma. Es decir, la segunda hoja a la que hice referencia en sí misma sería la infografía. Por lo tanto, hay que hacer esto con cuidado, repito, de preferencia una hoja. Si me ponen dos o máximo tres, siempre y cuando la segunda hoja sea en sí la infografía, no hay ningún problema. En otras ocasiones, en otros módulos ha habido quien me entrega hasta 6 y 10 hojas. No puede ser. No puede ser. Entonces hay que observar bien, hay que leer para poder hacer bien nuestra actividad. Muy bien, continuemos entonces. Vean, aquí poníamos una estrategia para resolver la actividad integradora número 1. Aquí definimos, ¿qué es la infografía? Es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que pueden entenderse e interpretarse instantáneamente, lo que decíamos hace un momento. Vean, aquí tenemos ejemplos de infografía. Vean, por ejemplo, si ponemos esto en cierto lugar, las gentes que están allí, a lo mejor, repito, tienen cierta dificultad para leer. ¿Qué tal si ni siquiera pueden ver las letras? ¿Por qué? Pues porque esto lo vamos a poner seguramente en un lugar, en un hospital, en una clínica, y se van a dar cuenta, bueno, que hay enfermeras, como el que estamos señalando, que nos pueden ayudar a una serie de cosas. Aquí, por ejemplo, podemos interpretar ponernos inyecciones, por ejemplo. Y ya nos hizo falta leer. Vean aquí esta otra infografía referente al mercurio. ¿Qué es el mercurio? Bueno, aquí puedo interpretar yo por medio de los dibujos. Por ejemplo, aquí, que nos lo ponen, aunque ya no es tan común, ponerlo en amalgamas cuando nos tienen que hacer, cuando vamos con el odontólogo. Cuando tenemos alguna caries, nos la curan y nos ponen esa amalgama en la cual está el mercurio, por ejemplo. Vean aquí esta infografía de cómo hacer infografías también.
Vean cómo dice que podemos interpretar por medio de este cerebro, que debe ser algo inteligente para poder nosotros transmitir esa información. Y una infografía más de Homero Simpson. Vean aquí, esta está muy pequeñita, pero bueno, ¿qué podemos observar? Que está haciendo? Pues comiendo. Está muy llenito, muy gordito, y que por lo tanto seguramente la infografía trata de darnos información sobre cuáles son los riesgos de estar así y consumir la comida que la que tiene. Bueno, continuamos entonces. Repito, hay que hacerlo con todo cuidado. De preferencia, una sola hoja. Máximo 3 hojas. Y poner un balance entre texto e imágenes. Segunda actividad integradora. El lago de Pátzcuaro. ¿Qué se debe hacer? Entregar un documento. Un documento en el que tiene una tabla. En esa tabla vamos a poner 3 aspectos generales, que son aspectos ecológicos, económicos, y sociales del lago de Pátzcuaro. De manera particular les puedo decir que su servidor, Alejandro Cervantes, vive en Morelia, vivo en Morelia, Michoacán, y estoy muy cerca de Pátzcuaro. Por lo tanto, pues muchas veces he ido, lo conozco muy bien, y de manera particular, para llenar estos 3 aspectos, ecológico, económico y social, no tendría tanto problema si lo hiciera yo de manera personal. Muchos de ustedes seguramente no lo conocen porque no son de lugares cercanos aquí a Michoacán siquiera. Bueno, para eso precisamente la plataforma nos recomienda que estos artículos vean el deterioro de la cuenca y una página, las islas del lago de Pátzcuaro. Muy bien, a partir de ellas pueden ustedes sacar información, obtener información para estos 3 aspectos. Por lo tanto, puede ser que muchos de los aspectos que ustedes me vayan a entregar pues se repitan porque los van a estar obteniendo de la misma fuente. Lo que sí no puede ser es que al hacer una reflexión básicamente tengan la misma reflexión. ¿A qué me refiero? Que la reflexión que ustedes me vayan a poner al final de esta segunda actividad integradora, el lago de Pátzcuaro, debe ser personal, de preferencia personal. Claro que sí la pueden complementar, enriquecer con puntos de vista tanto de estos artículos, estas páginas, como de otros que ustedes investiguen. Pero recuerden, siempre y cuando citen ustedes, pongan ahí de donde lo obtuvieron. No hay ningún problema, porque si no lo hacen de otra forma, pues va a ser un plagio. Bueno, continuemos. Estrategia para realizar la actividad integradora 2. Primeramente, leer los artículos propuestos, leer el tema sustentabilidad del contenido extenso, documentarse más, como decíamos, sobre la realidad actual de Pátzcuaro, y no poner solamente el elemento de cada aspecto. Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a regresarnos un poco. Decíamos en el aspecto ecológico, no poner solamente aspecto ecológico, contaminación. No, desarrollenme el concepto. Existe una contaminación porque los desechos humanos son vertidos en el lago, cosas así, un poquito más explícito. Muy bien, pasemos entonces al foro de clase, el gasto diario de agua. Hay 2 preguntas detonadoras. En la primera se refiere a que tenemos que mencionar aproximadamente cuántos litros de agua consumimos en nuestras casas, que va a depender pues de diferentes factores. En la segunda, proponer 3 acciones que se puede realizar para disminuir el consumo de agua. Vean ustedes, esto resulta muy interesante. Primero, para determinar el consumo de agua, no es un tanteo personal, no es decir, bueno, a ver,
yo más o menos consumo esto. No, no es así. Lo que tenemos que hacer es usar una calculadora, es usar un simulador que la plataforma misma nos está compartiendo, nos está sugiriendo. En base a ella y las actividades que realizamos, es que nos da el cálculo aproximado de cuánta agua consumimos. Puede ser que sea cercano o no, cada uno de nosotros podemos observar eso, podemos decir, pues no, yo creo que no, yo creo que gasto menos, ¿sí? Pero pues nos da por lo menos una idea, entonces hay que usarla. En la segunda pregunta detonadora, las 2 a 3 acciones, que tenemos que proponer, esta vez a ustedes resulta bien interesante. ¿Por qué? Porque hay actividades que se sugieren que pueden ser hasta sencillas, simples, pero son muy efectivas. Por ejemplo, hay quien sugiere simplemente con cerrar la llave cuando nos estemos lavando los dientes, cerrar la llave cuando nos estamos bañando, poner un envase de refresco, por ejemplo, dentro del depósito de agua del baño, y cada vez que lo accionemos, la cantidad de agua que esté en ese envase, pues es la que estamos salvando, digamos así. El agua que usamos en la lavadora cuando se está enjuagando, rescatarla, guardarla, y con eso podemos hacer muchas otras actividades, muchas otras acciones, como lavar los pisos, por ejemplo. En fin, una gran cantidad de acciones. Ha habido muy buenas propuestas, repito, que parecerían simples, pero realmente son muy efectivas. El foro de debate en esta semana corresponde al equipo 2, el moderar las participaciones en el foro de debate. ¿Por qué no a los transgénicos? La pregunta detonadora dice: menciona 2 alimentos transgénicos que se consumen constantemente en México. Aporta cifras de consumo. ¿El consumo de alimentos transgénicos afecta o beneficia el equilibrio de la vida y por qué? Recuerden que en este foro de debate no es calificable, por lo tanto, siéntanse en total confianza de compartir su punto de vista. Aquí no va a haber calificaciones, repito, y por lo tanto, pues lo más interesante es escucharnos, es platicar, es debatir, es intercambiar opiniones entre nosotros. Continuemos. Las actividades formativas. Son 2 actividades formativas. Bioma. En ustedes son 8 reactivos respecto a los diferentes biomas del mundo. Recursos. 5 reactivos de opción múltiple en relación a los recursos naturales, ambientales, etc. Repito, también estas actividades formativas directamente no tienen tampoco una valoración, no se van a calificar, pero es muy importante que ustedes las resuelvan, ustedes pues, traten de obtener las mejores calificaciones, porque es un complemento para las actividades que nosotros estamos realizando. Muy bien. Bueno, pues esto es todo. Esta es la presentación que yo hice para ustedes, que les estoy compartiendo. Espero les sirva. Pero antes de irnos vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver si todavía estoy activo en esta parte. Dejamos de compartir. Muy bien, aquí estamos con nosotros. Lo que quiero observar, no ya están cerrados. Quiero mostrarles algunas actividades que me han mandado, repito, de muy buena calidad, muy buenas imágenes que han ustedes compartido para su trabajo. Espero que todos traten de hacerlo así con la mejor calidad. Recuerden también en cada uno de los trabajos que ustedes entreguen, que ustedes manden, siempre hay que poner sus datos personales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay que acostumbrarnos a ello, hay que tratar de hacer las actividades con la mayor calidad posible.
Pues bueno, compañeros, esto es todo esta semana. Yo hubiera querido que estuvieran conmigo, pero bueno, no hay ningún problema. Si ustedes tienen dudas, espero que me las hagan llegar a través de los foros correspondientes o a través del chat de la propia plataforma. Bien, muchas gracias, que estén todos ustedes muy bien y hasta pronto.